Entonces, ¿Sobre el conocimiento? Ah, sí, era una señora que ayer me dice, recibí un volante y quisieras tener más información. Sí. Del volanteo de ayer alguien... De lo que entregamos, sí. entonces, ¿Se acuerda que sí que nos preguntaron? el Sí. primer tema es infradimensiones y cómo se entra. Pues se le entra. ¿Cómo se le entra? Bueno, las infradimensiones las tenemos bien claras. Es que entre per se. Las tenemos bien claras Pero que no entre. en el temario. Pero que entremos. Están los 9 círculos que nosotros tenemos de infradimensiones. Bueno, y cómo se entra aquí ya, la verdad, la única forma que yo encuentro para entrar a las infradimensiones de uno es la concentración. A través de la concentración. Uno puede entrar a través de un defecto. Estoy estudiando este defecto y termino metido en las infradimensiones de uno. O uno puede entrar a través de la concentración. Cuando uno estaba adiestrándose en algo y concentrado en algo, sí. Listo. El mismo ser lo mete a uno dentro de las infradimensiones. Yo les conté que le contraté a un compañero para hacer un presupuesto y la programación de un edificio, y cuando empecé a hacer el trabajo gasté 72 horas sin dormir, concentrado, sacando cantidades de obra. Sí. Luego de que tenía ya todas las cantidades de la obra, los precios unitarios. Luego de que tenía los precios unitarios, entonces multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios y determinar el precio del presupuesto. Calcular el AIU, lo otro. Bueno. Y hacer la programación y la planeación del edificio. Entonces, en eso, pues, no podía pegar los ojos y tenía que quedarme a las 72 horas ahí completamente despierto. A las 72 horas yo entregué el proyecto y me fui a acostar. Y me di cuenta de que la conciencia mía salió, o el astral salió y se metió por acá, por el vaso. Se entró a las infradimensiones. Y me recorrí círculo por círculo, con una conciencia y una concentración aterradora, pero había sido resultado de la práctica de concentración para calcular ese edificio, el presupuesto y la planeación. Listo, eso me sirvió mucho. Las otras formas, como yo he entrado a las infradimensiones, son estudiando defectos específicos. ¿Sí? Entonces estoy estudiando yo desde lujuria y me meto a estudiar un determinado detalle de lujuria y termino metido en un círculo terrible, que son infradimensiones mías, ¿no? A veces uno le muestra una infradimensión, ¿no? Claro. Yo estaba haciendo un día de masturbación y me entré y vi cosas feas dentro de eso. No, ese es un monstruo. Ese yo es un monstruo terrible. Claro. Sí, ¿no? Y usted allá encuentra cosas pero horrorosas. Claro. Claro, es que también, por ejemplo, eso yo es de automosexualismo, de lesbianismo, porque sí, son increíbles. Cómo degeneran a la persona, sí, y cómo vuelven la masturbación un placer, un superplacer, al punto de que ya tienen más placer con eso que con el sexo. Por la facilidad de que no tiene que ganar, No, que no tiene es que porque conquistar. cuando Lilith se adueña de la mente y comienza a inventar falos, esto, lo otro, yonis, lo que quiera. Todo lo que va a inventar, produce un placer intelectual mezclado con el placer emocional. Sí.
y termina en el placer sexual. Sí, Entonces, esas cosas son espantosas. Uno no se imagina lo que va a ver. y es puro sexo imaginario, o sea, es un terrible engaño. Bueno, y ahorita los japoneses están sacando una forma de pornografía, sí, peor, según me dijeron. Hay unos que se ponen como una realidad virtual, se usaban para pelear y hacer cosas, pero ahora están teniendo relaciones con esa vaina. ¿Sí? Con todas Sí, se inventaron una cosa que es bien brava, según lo que me dicen algunas personas. Bueno, Sí, claro. entonces ese cómo se entra es algo que indudablemente le va a pertenecer a la concentración. Que si no hay concentración terminamos metidos en un sueño, soñando en las infradimensiones. Sí, entonces, si la mejor manera para entrar es estudiando defectos, la más sencilla. Sí. La otra, manejando una concentración durante todo el día. Guillermo, pero entendiendo que si cada vez que nos identificamos estamos en una infradimensión, entonces ya estamos ahí. O sea, sería entrar conscientemente, la pregunta. Ah, claro. O sea, infradimensiones y cómo se entra conscientemente, porque después si yo me identifico con la ira me voy a una Yo te infradimensión. muestro, hay ocasiones donde la Madre Divina le está mostrando a uno los detalles de determinado yo de lujuria. Sí, y uno se identifica con ellos Sí, tal cual. y queda dormido. Ni siquiera le pide muerte a ninguno de los detalles que le mostró la Madre. Si se mete conscientemente, le muestran el detalle específico, Claro. para que lo trabaje. Claro. No es como cuando uno está metido en la infradimensión, que está dormido ahí en la mente. O sea, ¿cómo es que se dice? Identificar. Mimetizado ahí con el defecto. Sino que Claro. está separado y ve claramente el Claro. detalle, cómo se manifiesta. A mí me pasaba que cada vez que... Eso es importante. Pero fíjense que eso ya viene de un estudio de yo por yo. Si ustedes cogen cualquier yo y lo estudian así, yo voy a estudiar, por ejemplo, el peleador. ¿Sí? Pelea por pelea. ¿Sí? Porrazos, esto, lo otro, daños. ¿Sí? Y bien. ¿Sí? Y todo eso me sirvió. Me sirvió harto. Pero yo armaba mi muñeco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las primeras peleas mías eran con mi mamá. Sí, yo era desobediente, que no hacía lo que ella quería, sí, que no me gustaba rezar el rosario, que no me gustaba hacer eso, y entonces ella vivía traumada, sí, y acudía a consejeros. Y los consejeros eran los marronegros esos de los curas que estaban dando unas enseñanzas horrorosas de cómo deshacerse de su hijo. Claro. Bueno, entonces, fíjense. Pero aquí, si nosotros lo vamos a hacer en una forma continua, es de todos los días estar estudiando yoes específicos. Hasta cuando la madre le muestra que este ya murió, este ya murió, este ya murió. Sí. Y ella misma le va diciendo, un día yo dije, bueno, voy a volver a estudiar la masturbación. Y me dijo, ¿se va a devolver o qué? Me dijo la madre. O sea, yo no podía dañar la programación que ella tenía para el trabajo. Era hasta ahí. Hasta ahí. O sea, lo que uno le muestra uno tiene que acabarlo, hasta verlo. Hasta verlo que se acabó. Y así es como se va avanzando. Porque en un defecto están muchos defectos, ¿no? Como el de la fornicación está la masturbación. Claro, pero resulta que tú coges un detallito de este y ese detallito tiene otros 10 o 15 detallitos. Sí. Y esos son los que hay que coger porque es increíble que le digan a uno, bueno, yo iba en una nave espacial, manejándola. Sí, y de pronto sí, tenía una caja fuerte dentro de la nave y en la caja fuerte había una pistola y esa pistola tenía un tiro y yo sabía que con ese tiro acababa todo el universo, ¿sí? Pero en el interior mío,
Sí. Y es un detalle. Cuando lo coja, sí, pues yo sé que voy a acabar con el ego. Porque hay una cuestión que uno ve, o sea, yo lo veo y lo voy viendo en cómo cada uno se expresa, y es que una cosa, por ejemplo, la lujuria, ¿no? O sea, el yo masturbador, el yo de la pornografía, el adulterio, la soledad, ¿sí? La promiscuidad, todo lo que quiera. Todo eso son acciones, pero están fundamentadas por algo que los causa. Y lo que causa todos esos defectos, en mí es una cosa, en él es otra, en usted es otra, y uno, más allá de todas las acciones mecánicas Pero que puede fíjate tener un que yo, el origen de todo es el deseo. no digo, pero es una causa histórica. O sea, uno en algún determinado momento hizo determinadas cosas para después que esos yo se identifiquen. No sé cómo explicarme, es lo que estábamos hablando el otro día del cigarrillo, ¿no? Gente que tiene la causa del cigarrillo es querer reunirse con otros, ¿no? Y bueno, hay otros que todo lo contrario, es que quieren estar solos, por ejemplo. Entonces hay unas causas muy distintas para unas mecanicidades similares. Claro. ¿Sí Pero me entiendes? nosotros si estudiamos el centro instintivo, nos vamos a dar cuenta de que ahí está toda la causa de todo. Porque el centro instintivo tiene las relaciones. Sí, nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos. Bien. Tiene la comunicación, tenemos la necesidad de comunicarnos. Tiene el instinto de reproducción, tenemos la necesidad de tener una familia. Sí, bien. Cada uno de esos instintos origina dentro de uno una serie de cosas. Los instintos son algo que quedó grabado, sí, de quién sabe qué existencia. Sí. Hay cosas con las que ya venimos. Claro. Como hablábamos la otra vez, Sí. El instinto de supervivencia. Cualquier animal, planta o humano, cualquier ser quiere vivir y quiere seguir viviendo. Correcto. Y nosotros los humanos que no entendemos la muerte, hasta no nos queremos morir. Y eso es Correcto. algo que está grabado en nosotros, ¿no? Sí, señor. Entonces defendemos a otros seres también. Buscamos no morirnos de hambre. La protección. Y ese instinto de protección que tienen las mamás o que tienen los padres sobre sus hijos y todo eso, viene como instinto. Claro. El instinto de conservación. Sí. Pero en el instinto de conservación está el karma, que dice, hoy te toca morir, ya mataste, ahora le toca a este que cobre. ¿Sí me entiende? Y está dentro de ese instinto de conservación, que con el instinto de conservación, si el otro no se cuida, uno termina matándolo otra vez y se va a endeudar otro poquito. Porque el instinto de conservación es bravísimo. Ahora, todos esos instintos, ¿dónde están? Sí, en el centro instintivo. Y todas las manías y todas las costumbres nuestras sí, están en el centro instintivo. Pero ahí eso también lo habíamos hablado la otra vez. Están estos instintos, ¿sí? Que podríamos decir que nos vienen desde la madre naturaleza, desde las plantas, desde los animales. Y están esos otros instintos que hemos programado nosotros en la medida que hemos venido fornicando, ¿no? Claro. Entonces, esos instintos que viene a ser el ego, ya no los programas que la naturaleza nos dio, ¿no? Por ejemplo, dormir a la noche, es un programa que tenemos y tenemos que hacerlo. Sí. ¿Sí? Respirar, ¿no? Para caminar tenemos que tener los ojos abiertos. Hay cosas muy simples, que son programas, que así funciona la realidad. Claro. Y que nosotros los tenemos, y entonces nos movemos, pues. Porque el centro instintivo era el encargado de aprender. Claro. Y aprender. Pero entonces con la fornicación nosotros, y con nuestra energía creadora, hemos creado otros programas que son nuestros yoes, pero en la medida en que nosotros vamos estudiando esos yoes, nos vamos dando cuenta que en algún punto de la historia de nuestra alma, precisamente nosotros lo hemos creado. Algo lo desencadenó a tal yo. ¿Sí? Por ejemplo, Sí. lo que hablábamos del yo homosexual, que muchas veces las personas lo han creado en la pareja o metiendo... No, todos los yoes homosexuales se crearon previamente en la masturbación. Bueno, Sí, pero entonces ahí hay unos yo puntitos... oí a un psicólogo argentino en un programa allá estando en Argentina, donde él decía, por ejemplo, que la persona empieza a masturbarse porque no tiene pareja, porque esto, porque lo otro, y sale con unos cuentos
así. Sí, pero se casa, sí, decía el personaje del psicólogo, y sigue sintiendo la necesidad de masturbarse. O sea, como un gusto aparte del, Sí, del sexo. y sigue masturbándose. Ahora va a buscar una variedad de masturbación diferente porque ya tiene pareja. Pero el yo masturbador continúa. Decía, hasta que se haga un trabajo sobre él y se elimine al yo masturbador. Si no se hace un trabajo específico, el otro va a seguir allá montadito. ¿En qué forma puede continuar el yo masturbador con la pareja de uno? Pues con el sexo oral, el sexo anal, mandando a que la esposa lo masturbe. Sí, miles de cosas. O masturbándose mutuamente o haciendo otra serie de cosas, pues. Pero también es el objetivo, ¿no? Porque la masturbación es completamente egoísta. Sí, no se tiene objetivo de vida. Pero ni siquiera el objetivo de amar a la otra persona, porque si alguien está teniendo sexo y en realidad está con un objetivo completamente egoísta, no estás amando a la otra persona, la estás utilizando para saciarte el deseo. Así sea para tener sexo, para fornicar, porque no se tiene conocimiento del valor que tiene la energía. O sea, no hay un respeto Ahora, a todo. esa ignorancia de la energía del Dios interior de uno, sí, esa se va a reflejar en todas las ignorancias. Sí, claro. No hay nada que hacer ahí. Claro, es que Esa es la ignorancia más grave de todas, ¿no? Claro. La creación, la energía creadora. Pero no hay una verdadera valoración del sexo. Si verdaderamente se valorara el sexo, para valorar lo primero que se necesita es conocer, saber para qué es el sexo. Mientras la persona solamente piense que el sexo es para divertirse, va por un camino muy equivocado. Claro, pero eso tiene que comenzar si reconocen que la energía es la luz. Claro. Porque cada fornicación estamos sacando la luz y por lo tanto se metiendo tinieblas. convierten en tinieblas que son luz. Pero fíjate, entonces también hay que estudiar lo que viene con la fornicación. Que cada vez que fornicamos sacamos 12, 14 millones de átomos, ¿sí? Y los ponemos a involucionar. ¿Sí? Y eso porque el ser Atman rescata algunos y los rescata y por eso se da la reabsorción de aire y de todo lo que habíamos visto en la otra conferencia. Pero todo es ignorancia. No lo habían dicho aquí que el origen de todo era la misma ignorancia. La inocencia. Y la inocencia. Fornicamos por ignorancia, ¿no? Sí. Vamos a ver. Había un maestro que decía, pecado no es ser ignorante, pecado es no querer saber, decía. Porque ignorante ya vinimos. El pecado es no querer superar la ignorancia. Claro. Porque ignorantes ya vinimos, ignoramos que la energía crea, hemos fornicado, creamos yoes, seguimos ignorando de que esos yoes existen, pero el pecado es no querer resolver esa situación. Correcto. Querer seguir así. Bueno, no sé si eso le responde a esta niña las preguntas que hace. Sí. Entonces, las infradimensiones es importante y las vamos a tener que estudiar una por una y círculo por círculo. Sí. Otra forma que también le puede servir es estudiar un yo bajando las infradimensiones, ¿no? Eso también le puede servir para Pero comprender, los ¿no? yoes son específicamente de sitios definidos. Sí. Por ejemplo, usted entra al círculo de Mercurio, que es pura fornicación, y tiene que ver la mecanicidad que se tiene para fornicar. Y esa mecanicidad que se tiene para fornicar, acompañada de ciertos instintos de uno, de hábitos, de costumbres de uno, ¿sí? Y de mecanicidad. Entonces, ahí vamos a estudiar eso hasta que podamos ser libres de determinado defecto, del yo fornicario, porque el yo fornicario tiene que morir. Ahora, entramos al tercer círculo, que es el placer, y allí tenemos que ver sentaditos a todos los placeres que nosotros tenemos. Si uno le dice a una persona, hazme una lista de sus placeres, sáquela y defínala.
Entonces va a resultar que los principales placeres que tiene son los que están relacionados con los sentidos. El placer de ver, el placer de oler, el placer de degustar, ¿sí? El placer de escuchar y el placer sexual, de sentir, de tocar. Bueno, pero si salimos de esos, ustedes van a ver el placer de tomar, ¿sí? El placer de conversar, el placer de enamorar. Entonces van a entrar en una cantidad de placeres que cada uno, si es sincero, los va a poner. ¿Sí me entiende? Bien. Hay un placer de trabajar, de hacer algo, de sentirse útil. ¿Sí? Y ese placer tiene una contra, ¿sí? Que es el aburrimiento de no tener nada que hacer. Pero hablando de esas funciones con las que uno viene, entonces uno viene con la energía de hablar, viene con la energía y con la disposición de trabajar. El sentido es que uno no tiene la conciencia para hacerlo conscientemente, ¿no? Correcto. Entonces, hacerlo lo vamos a hacer. En la medida que lo vamos haciendo y con el conocimiento, logramos hacerlo correcto. ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos dejar de hablar ni de trabajar, ¿sí? Ni de pensar, sino que en la medida que nos sucede, lo vamos corrigiendo. Correcto. Con el conocimiento, porque a veces se malentiende que uno dice, tengo que dejar de pensar. Pero ni bien, digo, hay que comprar pan. ¿Cuántos? 30 panes. Ya estoy pensando, pues. ¿Sí? Claro que eso me puede dar un miedo. Me puede decir, no tengo mucha plata. No, pensar sería ponerme a calcular cuántos hay, cuántos panes necesitamos, cuál es el resto. Pero ahí aparecen y yo. cuánto vale, y eso sería pensar. Porque ya cuando uno está de mandadero, traiga 30 panes. Claro, pero ahí ya está el pensamiento está anulado. Pero uno podría, en ese pensar, te da un miedo, te da una pereza, una preocupación o una responsabilidad, dice no quiero. Bueno. Ahí, si yo voy solucionando todas esas cositas, voy a hacer la actividad de todas maneras, pero voy a poder ir superando un montón de identificaciones y de impedimentos que me impiden vivir el presente. La actividad la voy a tener que hacer igual. Caminar voy a tener que caminar, hablar voy a hablar, pensar voy a pensar. Pero fíjate una cosa, yo soy diseñador y tengo que diseñar algo para determinada situación, claro, o circunstancia. Entonces cuando... A pedido. Entonces, listo. Yo, si voy a diseñar, necesito primero tener todos los detalles de lo que se va a diseñar, para irlo poniendo cosita por cosita en su sitio. Listo, ya ese quedó. Ahora pasemos al otro caso. Siento y comienzo a hacer los esquemas y los estos. Me tengo que concentrar, ¿cierto? Pero cuando no hay la suficiente concentración, me voy a quedar pensando. Claro. ¿Sí me entiendes? Como que patina, algo patina. Algo está patinando allá y vuelve y pone en actividad todo el pensamiento y repite todo. Pero ahí ya hay una conciencia para hacer bien ese trabajo, sí. Pero pueden aparecer cositas que desvíen esa conciencia. Bueno, ¿no? Así es. Sí. Me llevo la pizarra porque va a venir una persona a ver la conferencia. ¿Sí? Así que para aquí ahí les saco una foto. No, en la salita de la calle. Sí, para que sigan con la reunión. Sí, yo tengo. Ya notaron lo que era. Sí, ahí les saco fotos. Bueno, perfecto. Listo, chicos. Entonces, ahí está. Sí. Ese es un placer terrible. Pensar es un placer terrible. Sí. Ustedes ven, por ejemplo, que la niña comienza a pensar con el novio, a pensar en su casa, en sus cosas, en el cómo piensa organizarse. Y todo eso, toda esa imaginación, todo lo que va imaginando lo va a poner como realidad. Sí. Uno, hasta que no estudia la ilusión como una fuerza real, existente, pues uno está pensando que ese fuego que tiene la ilusión es una fuerza real. Sí. No es de tipo subjetivo. Es una fuerza que se está metiendo y que va a originar que la persona llegue a crear. Pero uno se crea las situaciones. Porque si dicen, vamos al centro, sí, pero está haciendo frío. Uy, uno ya se traumó. Póngase la chaqueta.
Sí, pero ahí ya uno se está creando una situación que todavía no la vivió, pero te está alterando, pues. Sí. ¿Cómo se dice la palabra? Genera uno una expectativa hacia el futuro que ya te condiciona. Y eso nos pasa muy seguido con cualquier cosita. Con todo. Y uno tiene que resolverlo eso con la practicidad de decir, bueno, bueno, lo hago, ¿no? A ver qué me sucede. Y la verdad, o sea, en general... Experimentación. Eso. En general, el humano no tiene esa actitud. Sí, claro. O sea, se Pero fíjate predispone. una cosa, a ti viene alguien y te dice, hola, esto se puede hacer así. Y realmente si tú no lo haces, entonces crees. Tal cual. Se vuelve creencia. Pero si tú vas a investigar, sí. Entonces, ¿qué sucede? Compruebas. Sí. Pero para investigar, obligatoriamente tienes que ir a hacerlo. Claro, y ahí está que el humano, por naturaleza lógica que tiene, es fanático. Sí. No quiere comprobar, no quiere experimentar. No. Se Tiene tendencia de fanático. tiene tendencia a condicionarse todo el tiempo, ¿no? Porque piensa que saber es suficiente. Informarse es suficiente. Y saber la verdad, sin comprobar. Sin comprobar. Porque fíjese que la fe es una virtud que sale cuando uno ha comprobado, cuando uno sabe hacer algo. Sí, entonces es distinta a cuando no se ha hecho nada. Pero es que hablando de eso, o sea, nuestra mente prueba y según lo que se imaginó, dice me gusta o no me gusta, pero no lo hizo todavía. Claro, no lo ha hecho. Por ejemplo, uno ve una comida y dice, ¿estará rica? Lo mira y algo adentro te dice, es medio raro, pero no lo probaste. Pero ya se generó un límite ahí, un condicionamiento. Bueno, y de ahí a que la sepa hacer hay otro camino. Claro, es que ese es por eso. Pero eso nos pasa todo el tiempo. Pero es que Cosas, nosotros. detalles. Bueno, pero siguiendo en el programa del tercer círculo, eran los placeres. Lo primero que tenemos que tener es una lista de qué es lo que nos gusta. Que si no tenemos la lista jamás la vamos a resolver. Sí. Entonces hay personas a los que les produce mucho placer viajar y hay otros donde hasta nos desagrada viajar. Créeme que sí, desde todo hay un extremo a otro extremo. Pero hay una recurrencia muy grande detrás de cada una de esas dos cosas. Claro. Bueno, está el placer de comer, ¿o no? Sí. Sí. Está el placer de las comidas especiales, porque está el placer de la comida rutinaria y el placer de la comida especial. ¿Sí? Bueno, sigamos, está el placer de tomar y el de beber. Dormir. Sí. Ustedes siempre quieren acompañar la comida con una bebida. Vinito. Sí. Puede que no sea ni siquiera licor. Sí. Pero de todas maneras es una bebida. Bien. Está el placer de emborracharse. Que cuando se mata el yo borracho ya ese placer se desaparece. Sí. Bien. Está el placer de recibir dinero. Si lo han observado, la cara sonriente, cómo se muestran las muelas cuando le están pagando a uno. Sí. Bien. Ahí está así y no te lo puedes bajar. No te lo puedes quitar. No, y el placer de trabajar es otro placer. Cuando uno está haciendo el trabajo concentrado, sí, es un placer enorme. Sí. Uno lo que puede hacer es modificarlo y perfeccionarlo. Y entonces sale la mística. Porque todos esos placeres se pueden volver conscientes. O sea, el placer de cocinar conscientemente, Claro. hay algo consciente que es muy agradable cocinar. Correcto. ¿Sí? Cuidar los alimentos, ¿no? Tener esa mística de decir, bueno, esto lo puedo comer ahora y aquello no ser un exagerado que me mando todo, ¿sí me entienden? Hay todo como... No, es todo. Mire, yo estudiaba eso. Y de niño descubrí que hay el placer de tirar pólvora. Sí. Bien, y que a uno no le gustaba que se le acabara la pólvora. Sí. Pero, ¿qué había más placer? ¿En los compañeritos que tiraban pólvora o en la pólvora? Entonces vea que ahí están las relaciones. Sí. Los amiguitos que estaban ahí. Pero sigan con los placeres, sí, todo lo que se les ocurre. El placer de jugar. Pero ustedes no jugaron un solo juego. Sí. Claro. Seguramente van a llegar a 200.
porque probaron con estos no les gustaron mucho, los dejan en un plano secundario y los que más les gustan los tienen en primer plano. Trepar árboles es un placer. Otro placer. Ir a la montaña, subir, También. escalar, es otro placer. Tirarse con piedras. Bueno, a pelear a pedradas también era otro placer. Hacer popó. Luchaditas. Hacer popó. Hacer popó. Bueno, también, porque hasta orinar, cuando uno tiene la vejiga llena, tiene que ir a orinar y siente placer en el momento en que orina, así sea únicamente por distensionar o relajar el cuerpo. Bien, ahora llegamos a otra edad. ¿Sí? Y encontramos otros placeres diferentes. Llegamos a la edad de los 14 años, queremos tener amigas, queremos salir a pasear, queremos hacer queremos enamorar, todo eso. Y ahí ya entra otro juego de placeres, ¿sí? Que son más relacionados con la misma vida. Entra a trabajar Venus, el placer de enamorarse y de enamorar. De socializar, ¿no? De socializar o de tener compañía, porque es la búsqueda de compañía. La hora del té, en el fondo de todo esto está la compañía y tener uno con quien comunicarse. Y también uno llamar la atención y lograrlo. Ah, bueno, ese es el otro placer. Que ya cuando entra la personalidad, entonces la persona comienza a presentarse, a peinarse, a afeitarse, a hacer hacer lo otro, a embolar los zapatos, ¿sí? Y es otro placer de que llamar la atención, atraer. Claro. ¿Sí? Bien, y es un placer que va a estar relacionado también con el de conquistar. Pero uno debe estar bien presentado, ¿no? Bueno, debe estar bien presentado, pero ya cuando la persona va con otras intenciones, Ah, son las intenciones también. bueno, entonces vea cómo participa la mente. Claro, porque bañarse hay que bañarse por bañarse, no por caer Sí, bien. claro. Claro, y ya cuando el baño ya es con otros objetivos, pues ya se cambió. Pero el placer de bañarse va a estar para todos los días. Claro, porque a cosas muy simples nosotros le agregamos un montón de otros intereses egoicos. Sí. Por ejemplo, lo que estaba diciendo recién de la comida, que se le agrega a veces mucha cuestión extraña que ni siquiera hace al alimento. No le hace ni bien al cuerpo. Por ejemplo, hay gente que le pone la cuchara a un lado y ya se estresó y ya le cayó mal la comida porque le pusieron la cuchara en el lado que no era. Sí. Entonces hay que mirar, muchas veces la comida estuvo muy bien, pero no hubo postre. Y ya se frustra. Por esas bobadas. Porque si estamos hablando por placer, también vamos a hablar de frustración. Siempre va a estar del otro lado. El Todo el lado tiempo. opuesto. Y va a estar en ese. Ahí existe la atracción, pero existe el rechazo. Sí. Entonces, bien, está el placer de caminar, por ejemplo. Sí. Que es un maravilloso placer. Y deja de ser placer cuando ya tiene uno que caminar mucho. Que ya le duelen los piececitos. ¿Sí? Y se va a cansar. Pero yo, por ejemplo, he experimentado el placer de caminar porque me toca caminar, no había otra, en el medio del campo así. Y el hecho de que ya tienes que caminar y caminar, y hay un sentimiento muy agradable, un darte cuenta que tu cuerpo puede un poquito más. O sea, Claro. que uno cree, ahorita me desmayo de cansancio, y haces un esfuercito y uno dice, ¿de dónde se cargó la pila? Y te da una satisfacción espiritual, creo que es, de que tu cuerpo puede un poquito más. Claro. De la resistencia física puede un poco más. Entonces, que está con el centro motor. Y el centro motor está con el padre. Y la energía viene del padre. O sea que sí, al padre le gusta que uno se mueva, haga ejercicio, sí, y haga todas las cosas. Sí. Mire, por ejemplo, las personas que tienen el placer de pelear. Los boxeadores, los luchadores, todas esas personas que Le viven gusta que le peguen. en competencias de fuerza. ¿Sí? Y competencias extremas. ¿Sí? Viven retando su cuerpo a unas cosas impresionantes. Sí. Y tienen un placer de lo que están haciendo. De superar Bueno, sus capacidades. sus capacidades. Sí. Y al centro instintivo también le gusta que uno rompa sus propias barreras, sus propias marcas.
y se produce un placer enorme con Qué eso. chévere eso. Sí. Sí. Yo he visto casos insospechados con esas barreras del centro instintivo. Un chico que quedó paralítico en un salto mortal con una moto. Un triple salto mortal con una moto. Sí. Y el chico cayó, se partió la columna, pero él ya tenía en la imaginación que él podía. Y quería volverlo a intentar. Y tuvo que hacer los super esfuerzos para poder otra vez moverse. Sí. Y para llegar a manejar la moto. Sí. Y para, después de ser un paralítico, llegar a dar el triple salto mortal y demostrarle a todo el mundo que sí podía. Bueno, para nosotros es súper duro. Pero eso que era. Pero se genera una virtud muy grande, creo Claro. yo, ¿no? Ahora mira, por ejemplo, lo que le manda esta chica del corredor haitiano. Sí. Me llevó 4 años practicar, prepararme, o 20 años prepararme para la carrera. Sí. Y la carrera la gané en 20 segundos. ¿Cómo era la cosa? 4 años practicando 20 segundos para lograr 20 segundos. Para ganar en 20 segundos. Sí. Bien, ahí está. Y ese, pues todos lo conocemos, porque ha quedado el campeón mundial de velocidad, campeón mundial de tal vaina, de todo, en todos los casos. Bueno, pero están los placeres, por ejemplo, el placer de jugar fútbol. Sí. Y está el placer de ver televisión y de ver fútbol. ¿O no? De ver películas, Claro. historias. Bien, ahora, esos placeres están íntimamente relacionados con todos nuestros vicios. Vean a ver si no. Sí. ¿Y qué va a pasar en el momento que matemos vicio por vicio? ¿Qué otro placer va a reemplazar a ese placer? Porque, sí, Tiene que haber un placer consciente. ya va a haber un placer consciente, sí. ¿O qué va a hacer en ese tiempo? Que utilizaba para. Claro, porque el vacío va a quedar ahí. O si no, va a aparecer otro vicio a tapar el hueco. Es que como uno está creando, entonces si miro la tele todos los días estoy creando yo, ¿no? Con ese placer. Pero al eliminar esos placeres, esa misma energía la voy a usar para crear otra cosa. Claro. Quizás similar en la Sí, función. tiene que cambiar. Eso se va viendo en que lo que se va eliminando entonces se convierte en tiempo para la práctica, más tiempo para autoobservarse, etcétera, etcétera. Mira el placer sexual. Y es un placer que todos por instinto lo tenemos, de entrar en la actividad sexual. Y en ese placer sexual una persona va a ir de acuerdo al número de años que tiene, el número de sexo, de prácticas de sexo que va a acumular. Sí. Y de todas maneras, el buen uso del sexo lo llevaría a uno en un sentido correcto y el mal uso en un sentido totalmente invertido. Pero hay un placer en transmutar bien. Ah, exactamente. Un sentimiento profundo. Placer, mucho placer, porque Positivo. ahí ya está la mística. Y la mística es el amor al trabajo. Porque el hecho de decir, bueno, a la noche tengo que practicar y me pongo responsable a morir de instante en instante para la noche tener energía, la cual transmutar, Entonces es una mística continuada, porque es está una la responsabilidad. mística de morir y la mística de nacer. Claro. Pero es una responsabilidad de ti mismo en cada momento. Correcto. ¿No? Sería un placer de la conciencia, sería. ¿Sí, no? Claro. Entonces cumplir con el deber, sí. Todo eso, Cumplir con el esas deber, cosas. porque la mala voluntad también está en eso. Bueno, pero la mala voluntad es una fuerza que se puede derrotar. Sí. Siempre está abierta la posibilidad de derrotarla. Claro, mientras que se comprenda, porque se desconoce que la mala voluntad en el fondo es el enemigo secreto que es el anticristo. Entonces si uno va a estudiar es el mismo Caifás, pero entonces uno no lo ve, pero es una sombra terrible que... Pero te tiembla, porque si no Pero yo estaría- creía lo mismo, te cuento. Opinaba lo mismo mirándolo. Y llega un día en donde me hacen las cuentas, me entregan el número de billones de átomos
te generé. Sí. Y el ser mismo le dice, bueno, ahí empieza la mala voluntad. Sí. Cuando usted tiene que ir a regenerar esos átomos que degeneró y los tiene que templar para que le puedan servir a su ser. Ahí empieza la mala voluntad. Bien. Y dice, me tienes que regenerar todo lo que me dañaste, me dice el Padre. Todo lo que degeneraste. Bien. Entonces, ahí empieza por qué cuando se empieza la quinta de mayores aparece la más mala voluntad de todas. Y solamente a través del sacrificio consciente y del padecimiento voluntario se puede derrotar esa mala voluntad. Porque aquí, en la quinta ya no va sino eso, templarse para poder servir. Y la quinta está relacionada con el Padre. Bueno, entonces si estamos viendo la cosa como va, sí, pasemos al otro círculo, al cuarto círculo. En el cuarto círculo pues está el Sol, está el sistema trópico, está el equilibrio. Sí. Bien. En este círculo vamos a encontrar todos los desequilibrios, por más o por menos. Y cada uno los va a estudiar como quiera. Todos los desequilibrios que tenemos. Aquí nosotros en la conferencia decimos que el derrochador y el lavador. Listo. Pasemos al quinto círculo. Y en el quinto círculo de infradimensión nuestra, no círculo dantesco, sino infradimensión, nos vamos a encontrar con los yoes de la ira. Y esa es una pelea impresionante, que uno no se imagina lo bravo que uno es. O sea, van a salir unas fuerzas que nosotros mismos les vamos a tener miedo. Pero todos son deseos frustrados. Todos nacen de deseos frustrados. El de la ira, pues tú tendrás que hacer tu esquema, sí, de la violencia que has tenido, la existencia que tienes, te deja unas huellas desde la edad de 1 año hasta la edad actual. Y esas son las huellas psicológicas de uno con la violencia. Sí. Todos tenemos cosas que son igualitas. Todos amenazamos, todos gritamos, todos ofendemos, ¿sí? Todos utilizamos la maledicencia, ¿sí?, para herir a las personas, ¿sí? Todos, ¿sí?, empujamos, golpeamos, hacemos eso. El yo que se haya trabajado va a desaparecer, que nos va a llevar hasta matar. Fíjense ustedes que cada vez que alguien le incumple a uno, lo primero que piensa uno es en matar. ¿Y cómo? Claro. ¿Y hasta cómo? Sí, señor. Totalmente Maquiavelo. Bueno, bien, bien. Pero es una realidad, es una realidad que hay que aceptarla y matarla. Listo. Bueno, traumarse. entonces. Hay que aceptar el contrario de... Y la única manera de matarla es con los detalles. Sí. Un día yo estaba reunido con unos amigos y llegó el hijo y hizo su ofensa, sí, verbal, delante de todos. Yo le iba a clavar una cachetada o ponerle su puñetazo, pero me estaba observando y vi cómo de los testículos míos salía un hombrecito así de grande. Sí, que iba creciendo en la medida que iba avanzando, hasta que me convirtió en un gorila. Sí, y yo ya sabía que tenía la fuerza de un gorila. Sí, para dar un golpe podía ser mortal o certero. Entonces, bien. Yo no hice nada, pero me dio una posibilidad de ver, sí, que uno puede decidir si golpea o no golpea. Si pelea o no pelea, porque va consciente.
Sí. Y cuando el gorila quiere manifestarse, no peleo. Entonces aguantó en ese momento usted. Pero me sirvió para observar ese movimiento. O sea que si uno no está en autoobservación, golpea. Claro. Pero si está observándose, puede tomar una de las dos. Tiene dos alternativas. Ya. ¿Golpea o no golpea? Exacto, porque está en autoobservación. Y usted está consciente. Pero a veces Y si usted golpea conscientemente es más peligrosa que el Claro, gorila. de lejos. Sí. pero a veces hay shows que te impiden. Aunque no piense. Yo lo miraba con las peleas mías de niño. Un día descubrí que cuando yo estaba peleando veía a los demás en cámara lenta. Sí. Y cuando descubrí que veía a los demás en cámara lenta, les podía dar como quería. Sí. Bueno, y todas las peleas, así fueran tipos grandes de edad y de todo eso, sí, siempre las ganaba. Sí. Tenía un yo peleador certero. Pero era por la cámara lenta. Y esa cámara lenta era por un trabajo que se había hecho antes. Que con la conciencia se manifestaba durante la pelea. Estaba bien. Bien. Pero eso me originó un problema terrible. Todos los alumnos mayores que yo querían pelear conmigo. Pero eso es lo que dice el maestro Samael, una virtud mal puesta. Indudablemente. Porque tenemos Porque virtudes. para mí era siempre aterrador. A la salida del colegio, todos los días había pelea. Y ni siquiera sabía con quién porque venían de otros colegios. A pescarme. Sí. Entonces ya para mí ya era algo tan desagradable que yo decía, no, esto no puede ser. Sí. ¿Cuándo era que yo puedo salir del colegio y irme para mi casa tranquilo? Sin tener que reventar a nadie. Sí, como gladiador. Sí. No, porque Claro, que es algo muy molesto. Sí. Bien, por el lado bueno, con el orgullo de peleador, que podía ganar las peleas. Sí. Pero, por ejemplo, el hermano mío, que casi siempre salíamos juntos del colegio, sí, él decía, no, a mí esto me sofoca, me tiene en un estado de nervios el berraco. Sí, yo preferiría no estudiar con usted. Claro. Abrirse, porque para él es como si la pelea fuera con él. El otro como hermano sufriendo si lo van a matar hoy. Se pone un cartel, no soy su hermana. No, pues él quería decir, no, yo no soy el hermano de él, porque sufría mucho, pues. Claro. Ah, pero entonces, de todas maneras, así se fuera él directo para la casa, él sabía que había una pelea y después tenía que preguntar cómo le fue. ¿Está vivo? No. ¿Quedó vivo o no? ¿Lo cortaron? ¿O simplemente lo aporrearon? Bueno, entonces ahí tiene. Sí, ahora, esos yoes vienen acompañados de cosas. Por ejemplo, el yo insultador. Es algo muy mecánico. Insultar a la otra persona. El yo ofensor. Sí. El yo retador que comienza a empujar a la otra persona. ¡Yo, hágale! Como para que... Sí, bien. Aparece hasta el yo cobarde. Cuando usted ve que la pelea ya se va para otro lado, ya va a acercar con un cuchillo, con él, le dice, uy, aquí puedo salir cortado. O muerto. Bueno, ¿ah? O muerto. O muerto. Pero hay gente que tiene una virtud que a veces ni cuenta se dan, es que alguien lo viene a pelear y le dice 2 o 3 palabras así, y se termina siendo amigo, cantando chistes. Y no tuvo que escapar, pero tampoco tuvo que pelear. Por eso, pero ese ya está en el polo opuesto. Sí. Yo pacifista. ¿Ah? Claro, porque no se escapa. No, ahí está. Resuelve, busca sí. el modo de cómo es el otro, le hace un chiste, esto, somos del mismo barrio, que no sé qué, y el otro se relaja. Está el concepto de la mansedumbre. Sí. Donde la mansedumbre reemplaza todo lo que viene. O sea, no se identifica con ninguno, pasa la esta y simplemente, chino, ¿qué caso tiene que peleemos? Claro, porque identificarse con la Es pelea, mansedumbre eso, como que acepta a todos y cada uno hace lo que quiere. Ahí modifica la ira. Sí, la virtud ahí viene siendo. Mire que el mismo maestro nos enseñaba a nosotros que cuando aparecía una persona muy agresiva, si una palabra suave desbarataba a la otra persona. Yo tengo un hermano que hace así chistes. Si a uno le dice a una cosa, pero uno ya no le da iras por la palabra que fue fuerte, sino como la forma que le dice, uno se ríe.
y hace que se cambie todo, o sea, ya fresco. Bueno, ahí tiene. Sí, Es que no se Pero, polariza. pero fíjense Sí, esa que, virtud salen de ahí. sí, ahora, Y ellos los tienen para hindúes llevar sus tienen hogares pequeños, que todo. todas las fuerzas que se van a manejar tienen una polaridad. Y que si uno le cambia de polaridad a la fuerza, sí, en lugar de atraerla, la rechaza. ¿Sí? Y entonces ellos hablan del gimnasio de la vida, cómo hay que manejarlo en ese sentido. Claro, los Pero bueno, magnetismos. aquí lo que nos interesa a nosotros es que hay unos yoes de ira y que cada persona que quiera puede ver cuáles son los yoes que se le mueven cuando tiene ira. Que se mueve hasta el asesino. Ahí también está el yo abusivo también, ¿no? ¿Ah? ¿Qué más mueve? En este círculo, el parte de la ira es el yo abusivo. Claro. Pero el abusivo aparece por la codicia, por la ira, por la lujuria, por todas partes. Vea que si lo va a estudiar en todas las cosas. Y aparece en todos los planos. Sí. Bueno, ahí está. Pero siguiendo con eso, hay que ir círculo por círculo. Sí. Para uno poder ver qué es lo que tiene en cada círculo. El maestro Samael dejó las pautas de las cosas que se estudian en cada uno de los círculos. Sí. Entonces, en el primer círculo todos sabemos que es la pereza. Sí. Y en la primera infradimensión es la pereza. Sí. Y cuando una persona se bautiza, sale del limbo. Y eso también lo tenemos que saber, porque vamos a encontrar una tierra desordenada y vacía porque no hemos hecho ningún trabajo objetivo. Pero cuando se comprende el trabajo, ya hay un pasito más allá de la pereza, ¿no? Claro, es que ya empiezas a armar toda tu vida. Claro, Pero después- la pereza no dejaba armar la vida porque si la pereza no quería dejar de dormir, ni de pasarla bueno, ni de estar cómodo, todas las cosas que tienen que ver con la pereza. Inclusive lo decíamos que en un librito que hay que se llama Gnosis siglo XX, el maestro había dejado los principales yoes de la pereza para estudiar. Porque en sí la pereza tiene que ver con el objetivo de vivir. O sea, si me planteo bien mis objetivos de vida, ya estoy empezando a vencerla, la pereza. Pero mira que la pereza fue el mal manejo de la energía sexual. Porque ese ánimo que lo lleva a uno a triunfar con la vida se perdió ahí con la masturbación y con las prácticas y con los coitos antes de tener la edad de los 21 años. Claro, es la primera reacción después de la fornicación, empezar a crear pereza. Y uno no sabe que esa pereza sí, ya se vuelve instintiva. ¿Cómo? Se vuelve instinto. De pereza. Claro. Se repite, Sí, simplemente se da. entonces cuando tú estás estudiando los diversos yoes del centro instintivo, tienes que estudiar la pereza. Porque la pereza fue creada por las manías que uno estableció dentro de su propia psicología. Pero por ejemplo, uno ve gente, todos tenemos pereza, ¿no? Pero hay gente muy responsable con su trabajo, por ejemplo, y vence cierta pereza porque tiene una responsabilidad en relación al materialismo, ¿no? Tener dinero para su familia, así, así. Pero uno ve a una persona que ya cayó en el alcohol muy fuerte o en las drogas muy fuertes y no ni siquiera quiere ser responsable de su cuerpo. De nada. ¿Sí me entiendes? Entonces tiene una pereza hasta de bañarse, de limpiarse, ¿sí? Hasta pereza de ir a buscar para comer. Claro. Entonces ya es una cosa mucho más fuerte. Ya se degeneró mucho. Y todos esos vicios también van a estar. Pero esos vicios, fíjense que estaban metidos con los placeres. ¿Sí? Y ahora ya aparecen aquí metidos con la pereza que estaba relacionada con el instinto. ¿Sí? Pero del instinto al otro no es en un pasito. ¿Qué horas son? Son las 6:47. Bueno, vamos hasta las 7. Ya. ¿Ah? ¿Cuál más faltaba? No, si hay una lista de preguntas. No, pero vamos Mañana a terminar. Vamos a ir mañana. Bueno, Son sí, bastantes. mañana dejemos esos otros para mañana. ¿Y ahorita? Ya no. ¿O nada? Entonces paremos ya. ¿Paramos? ¿Paramos? Sí, desean para- Ahí había otra pregunta que es cortica. Sí, esta es embrión Áureo. áureo y cómo nace. ¿Qué es el Bueno, el embrión áureo nace con la fabricación de los cuerpos.
y habiendo hecho la obra completa. Sí. Cuando una persona muere, sí, el embrión áureo continúa. Sí. ¿Esa es la perla seminal? La perla seminal es la capacidad que tiene cualquier iniciado, cualquier persona que haya sido iniciado para iniciar un trabajo de muerte, comprensión y eliminación de defectos. Pero en el otro caso no lo pierde. O sea, el embrión áureo queda ahí. Y ese embrión áureo le origina el deseo de volverse a autorrealizar. O sea, no todos tienen ese deseo. No, y es que fíjate que cuando estuvieron levantados y el ser da la orden de disolver la piedra para bajar o caerse o hacer sí, y volverse a levantar para lograr un mayor grado de sabiduría, sí, el Lucifer se compromete a levantarlo nuevamente. Es un compromiso. Y ese secreto está en ese embrión áureo. Y está grabado en ese. Queda grabado. En ese Huizawa caído. Correcto. Bueno, pero entonces. Ya lo resolví. Dejo los saludos, muchas gracias por Bueno, estar. seguimos mañana. Mañana en el mismo canal. Muchas gracias. Gracias. Con el resto de preguntas. Sí. Mañana. Ya nos sentimos un canal de televisión. Estoy orgullosa.